Buenas tardes, estimados participantes. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de evento que ya estamos realizando acerca de este programa de formación avanzada en Derecho Procesal Penal, con mención en Derecho Constitucional. Quiero agradecer a las personas que se encuentran aquí en Zoom, a las personas de Facebook. En este día no se pudo retransmitir por problemas técnicos. Sin embargo, la clase está siendo grabada y en la noche se lo subirá a Facebook, la clase grabada, para que las personas también puedan acceder a aquello, ¿no? Eh, Asimismo, me disculpo por no encender la cámara, también tengo problemas con mi cámara, entonces pues vamos a dar inicio a la ponencia de esta tarde. Invito de la manera más acomedida a las personas que se encuentran aquí en sala de Zoom a que puedan encender su cámara, si así fuera el caso, para que podamos acompañar en la ponencia al doctor Ángel Pino. El doctor Ángel Pino nos trae para esta tarde el tema el habeas corpus correctivo. Antes de darle paso a la ponencia del estimado doctor, eh, voy a mencionar su perfil profesional para que lo podamos conocer mejor. Él es abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Asimismo, es máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Sevilla, España. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Sevilla, España. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional profundizado por la Universidad San Francisco de Quito. Asimismo, un diplomado en Derechos Humanos por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Autor de varias publicaciones jurídicas y conferencista nacional e internacional. De esta manera, estimado doctor Ángel, para nosotros es un gran honor poder contar con su presencia en esta tarde y le doy la bienvenida y el paso a su ponencia. Muchísimas gracias, Génesis. Bueno, a todos quienes se han dado cita esta noche, agradecerles por la concurrencia a este evento que, sin duda alguna, aporta día a día el tema de el conocimiento, en este caso de materia constitucional, ligado con los derechos humanos referente al caso concreto que es el habeas corpus correctivo, previo a dar inicio a mi disertación sobre este tema, agradecer siempre la invitación que se me hace referente a Kudwaki, quien en ocasiones anteriores también ha sido ponente dentro de estas charlas y siempre agradecido con los espacios que brindan para poder compartir en algo lo que se ha aprendido en la trayectoria académica y en el libre ejercicio. Referente al habeas corpus, tenemos que tener en cuenta que es una garantía constitucional establecida en nuestra Carta Magna desde varios tiempos atrás. Para una mejor explicación, yo voy a permitirme compartir pantalla referente a unas diapositivas con el fin de ser más didáctico y más explícito en la disertación. Bueno, referente a la tabla de contenidos que se va a tratar en esta tarde y noche, vamos a plantear 6 puntos específicos sobre la finalidad que tiene el habeas corpus, establecido dentro de la legislación ecuatoriana y la trayectoria que se ha llevado hasta la actualidad en la Constitución del 2008, los supuestos en los cuales se da una aplicación para el tema del habeas corpus, la privación de la libertad no penal, los vicios que conlleva el habeas corpus, referente también a la protección que tiene el habeas corpus, que protege las tipologías del habeas corpus, y dentro de esta arribaremos ya a lo que conlleva el habeas corpus correctivo y como punto final las conclusiones establecidas para esta disertación. Ahora bien, iniciando
con la finalidad tenemos establecido en nuestra legislación ecuatoriana que tenemos en la Constitución el artículo 89 y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 43. Tenemos que tener en cuenta sobre lo que conlleva el habeas corpus como una garantía constitucional, como una característica fundamental. Tiene, como había manifestado al inicio de esta exposición, una finalidad de recuperar la libertad de la persona privada de la libertad, siempre y cuando haya sido detenida de manera ilegítima y arbitraria, que posterior delimitaremos cómo desarrolla la Corte Constitucional estos presupuestos. Siendo concretos, también veremos que el derecho es progresivo y adelante nos daremos cuenta que no solo el habeas corpus es con el fin de recuperar la libertad, sino veremos en la tipología de los tipos de habeas corpus. Ahora bien, como fue manifestado en la Constitución, el artículo 89 establece textualmente que el habeas corpus, al ser una garantía jurisdiccional, tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o cualquier persona, asimismo como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Dentro de esto hago un énfasis toda vez de que a través de estas palabras la Corte a posterior estableceré que profundiza y se dan las tipologías de habeas corpus. Ahora bien, si arribamos referente al tema de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre el habeas corpus en su artículo 43, eh, tiene para proteger la libertad de la vida, la integridad física y los derechos conexos referente a las personas privadas de libertad o restringidas de la misma por autoridad pública o por cualquier persona. Ahora bien, si nos vamos al derecho convencional, que según el artículo 424 de la Constitución sobre la supremacía de la norma, establece y reconoce los tratados y convenios internacionales que han sido suscritos previamente por el Ecuador, toda vez que en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 5, habla sobre el derecho que tienen todas las personas para la integridad personal, en el hecho de que se respete su integridad física, su integridad psíquica y moral. Las penas privativas de libertad tienen que tener como consenso la protección de esto. Si bien una persona está privada de su libertad, tiene derecho y el Estado es el llamado a ¿qué? A proteger estos derechos en el ámbito físico, psíquico y moral, referente a la integridad como tal de las personas privadas de libertad. A su vez, se presenta como una garantía reparadora y consiste en reglar su estatus jurídico anterior a la detención. Esto es una acción que se debe presentar. Antes era ante el alcalde de una ciudad que era una persona privada de libertad, ahora es ante el juez de garantías jurisdiccionales, que como tenemos conocimientos, todos son jueces jurisdiccionales constitucionales establecidos, todos pueden conocer y resolver referente a las garantías jurisdiccionales y la misma debe ser resuelta dentro del término de 24 horas siguientes a su interposición. Referente al habeas corpus en la normativa ecuatoriana, vamos arribando ya al hecho referente a lo que establece la historia del habeas corpus en el Ecuador. Tenemos como punto neurálgico desde el nacimiento de nuestra primera constitución en 1830, que precisamente se dio en la ciudad de la que yo soy oriundo, aquí en Riobamba. En esta constitución de 1830, en su artículo 23, ejerce la prohibición de detención arbitraria. Dentro de esta primera constitución se va haciendo un adelantamiento de derechos poco a poco y podemos arribar a 1929, donde se establece ya por primera vez esta figura misma que en sus inicios tenía como fin recuperar la libertad de la persona que se encontraba privada de la libertad de manera arbitraria. Esta constitución no se establecía de manera como tal la forma de quién era la autoridad competente para conocer estas acciones.
Por esta razón, en 1930 se limitó esta aplicación y se expidió una ley de derecho de habeas corpus, una ley específica para esta figura, para esta institución legal, que determinaba cómo las autoridades competentes para su conocimiento del hecho de resolver los procesos de habeas corpus eran como el presidente del Consejo Municipal, el presidente del Consejo Provincial y el presidente del Consejo de Estado, además también el presidente de la Corte Superior, el jefe político, el jefe superior correspondiente a las estancias militares. Siguiendo en esta cronología de la historia del habeas corpus, llegamos a 1945, que en la Constitución ya de este año, en el artículo 141, específicamente en el numeral 5, se determina ya la autoridad competente para conocer esta acción, siendo el presidente del Consejo del Cantón. Y vamos ya arribando a la época contemporánea sobre la Constitución de 1998, en la cual la única variación dentro de esta Constitución es que ya solo se hablaba del alcalde en el ámbito cantonal. Es importante manifestar que la evolución del habeas corpus que se ha tenido esta figura dejó de ser un recurso para convertirse en una garantía constitucional. Ahora bien, hemos arribado ya al 2008, nos situamos en este tiempo y espacio y he dado lectura a lo que manifiesta el artículo 89 referente a la garantía jurisdiccional de lo que es el habeas corpus que hoy nos tiene en nuestra Carta Magna en el artículo 89. Continuando con esto podemos tener en cuenta que los estados constitucionales referente a Ecuador se ha dado una variación de quién es la persona dentro de la competencia para ejercer y otorgar el habeas corpus, pero la institución, la parte neurálgica de la misma es que recuperar la libertad de una persona que ha sido detenida de manera ilegal, arbitraria o legítima. Ahora bien, continuando con los supuestos en los cuales se puede dar esta garantía, los supuestos tenemos como hechos fácticos, ¿no? Los hechos fácticos dentro de lo cual la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de la libertad de ella por orden de autoridad pública o de cualquier persona en los casos que son a continuación, como manifiesta en la diapositiva, de una forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Dentro de un lenguaje entendible se puede decir que una forma ilegal entendida es que en derecho lo que está fuera o va contra la ley. Una forma arbitraria podemos desarrollar que es en aquellos supuestos o aquellos casos que van contra de la razón, la lógica o la justicia en materia jurídico-procesal. Y de manera ilegítima podemos tener en cuenta, es un término no usado en la teoría del derecho para hacer referencia a todos los procedimientos o procesos. Ahora bien, si bien estamos aquí estudiantes de derecho profesionales del derecho, podemos establecer que nuestro ordenamiento jurídico no se basa solo en la norma positiva, sino también se basa en el desarrollo jurisprudencial. Esto es, para poder ser más prácticos en este sentido, tenemos que la sentencia de la Corte Constitucional 98-23, JH-23, en el párrafo 99 establece cuáles son estos lineamientos para determinar cuándo una detención es arbitraria, ilegal o ilegítima. Dentro de esto, el habeas corpus, en la sentencia 99 podemos tener en cuenta lo que dice que si la privación de la libertad es ilegal, arbitraria o ilegítima, tenemos que saber que la libertad fuese necesaria para tutelar la vida, la integridad y derechos conexos. Esta sentencia que hago alusión establece que la privación de la libertad es ilegal cuando ha sido ordenada o ejecutada en contravención a las normas expresas que componen el ordenamiento jurídico. Desarrolla este ámbito en el tema arbitrario cuando es ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien lo ordena o ejecuta. Y como finalidad, en esta sentencia, la Corte muy bien ha desarrollado el tema sobre la detención ilegítima cuando es ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para eso. Ahora bien, siguiendo, cuando ya tenemos estos supuestos, podemos establecer
cuáles son la privación de libertad no penal y los vicios que se han dado cuando existe una libertad, una prisión de libertad. Ahora bien, referente a el tema de las penas no penales, tenemos los procesos establecidos referente a los procesos de deportación, que es un tema no penal, el acogimiento institucional, que hace referencia a la sentencia 202 19 JH 2021, que en específico habla sobre los casos en los cuales se dan detenciones por tema de alimentos. Ahora, otro caso de detenciones no penales y que se aplica el tema de habeas corpus es en los casos de los centros de tratamiento de adicciones, y esto lo ha desarrollado la sentencia 16612 JH 20, otra sentencia que desarrolla más a fondo sobre el tema de la prisión por alimentos. Cuando no se cancelan las pensiones alimenticias, se da la boleta de premio, se dan estas detenciones, y esta sentencia desarrolla a fondo los casos en los cuales procede el tema de habeas corpus referente a la premio personal. El tema también de apremio personal de retención y de vida y obstaculización de visitas es en los casos en los cuales temas de niñez y adolescencia se ha dado cuando las madres o padres retienen ilegalmente a los niños, y se da estos temas de apremio. Ahora bien, dentro de lo que da vicios a la situación fáctica de los casos de habeas corpus, tenemos los vicios en los cuales se dan desde el inicio, cuando una detención es discriminatoria. Un caso muy famoso dentro de los cuales una persona cubana es detenida ilegal, arbitraria, legítimamente, ha desarrollado la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia 159, 111 JH 2019, donde se da estos tipos de vicios desde el inicio. Ahora bien, si nos vamos para la práctica para la presentación e interposición y de un recurso de habeas corpus sobre un hecho en el cual una persona está privada de la libertad y hay circunstancias sobrevinientes que dentro de este lapso se procede a presentar un habeas corpus en los casos siguientes. En el caso de embarazos, se puede determinar la sentencia que hace mención sobre el tema de mujeres embarazadas, con lo que la Corte ha desarrollado específicamente en la sentencia 247-17 CPCC, y es un precedente jurisprudencial de carácter muy novedoso, ya que menciona que el hecho de que una mujer privada de la libertad se encuentre en estado de gravidez es una razón suficiente para considerar una amenaza de su vida y de su integridad física, así como la protección del nasciturus, toda vez de que el Estado reconoce la vida desde su concepción, y por tal efecto la privación de la libertad hace que ello satisfaga el presupuesto de procedibilidad de la acción de habeas. Esto es en los hechos sobrevinientes, cuando una persona ya está cumpliendo una pena, entonces se puede aplicar la garantía jurisdiccional de habeas. Dentro de otro caso, en los cuales son hechos sobrevinientes, tenemos la disminución de la pena asignada en los casos que un juez de garantías penitenciarias hace el cálculo de la pena establecido y se la rebaja. Entonces se tiene que dar la liberación inmediata, y hay casos que por temas del SNAI no se lo da y se presenta un tema de habeas corpus. Otro tipo de circunstancias sobrevinientes para la aplicación como tal del habeas corpus es una sentencia novedosa que se ha dado en el transcurso del plazo de la caducidad del internamiento preventivo, cuando se da una prisión preventiva y caduca el plazo de un año, entonces no se ha resuelto el recurso que se haya interpuesto. En este caso puede ser apelación o casación, el ADGEN o el Tribunal de Alzada, toda vez de que penece, se da la caducidad de la prisión preventiva, entonces se recurre a un habeas corpus con el fin de ¿qué? De que sea restaurativo de libertad. Ahora bien, siguiendo con los temas de lo que es el habeas corpus y qué protege, tenemos en consideración que la protección de la vida, la integridad física y derechos conexos.
tenemos en cuenta también, como había manifestado, el derecho evoluciona constantemente y a través de sentencias de la Corte Constitucional podemos establecer cuáles van siendo los lineamientos para la aplicación de esta garantía jurisdiccional. Lo que estaba manifestando en los casos de embarazo y lactancia, ya he manifestado las circunstancias de acogimiento institucional, es referente a los temas de alimentos, que va protegiendo también integridad personal. En los casos de tortura, podemos tener en cuenta que estas sentencias, como es la 365-19 JH-21, es un folleto para todas las personas que quieran aplicar las garantías de habeas corpus. Es indispensable la lectura de estas sentencias, son alrededor de 100 hojas, pero hace un análisis claro y sucinto de cuál es la protección en los casos de la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante. Hace análisis concretos de casos específicos y cómo se va desarrollando el trato cruel, inhumano y degradante, que el habeas corpus es el mecanismo adecuado para poder ¿qué? Tratar de erradicar, cesar, prevenir estos hechos. Ahora bien, siguiendo con lo que protege las enfermedades físicas que requieren tratamiento permanente, otra sentencia en las cuales se hacen alusión y es un criterio muy personal el que hago aquí haciendo un paréntesis, se ha hecho un mal uso, un uso indebido, un abuso del derecho, porque bajo este precepto de las enfermedades físicas que requieren tratamiento permanente, como hemos visto ahora, las famosas compras de garantías jurisdiccionales, que bajo estos lineamientos, personas que salen caminando, se ven en noticias, salen caminando tranquilas, y dentro de los procesos que han otorgado la libertad de estas personas, se han dado hechos en los cuales han sufrido enfermedades físicas catastróficas, hipertensión, y simplemente han sido utilizadas estas garantías con mal uso y abuso del derecho en base a estas sentencias que han desarrollado cuáles son los lineamientos establecidos para poder aplicar el tema de los daños. Ahora bien, referente a las sentencias que hago mención, voy a permitir dar lectura, parte neurálgica de lo que es que hace alusión a esta sentencia 209. Referente a la misma, ha sido establecida por la Corte Constitucional estos lineamientos con el fin de ¿qué? De establecer cuáles son los parámetros en los casos de que un habeas corpus tenga que darse de manera que una persona tenga estos enfermedades catastróficas, toda vez de que en esta sentencia 209-15 JH 2019, que son casos acumulados que la jueza ponente es la doctora Daniela Salazar Marín, en su párrafo 30 podemos establecer cuál es el objeto de esta sentencia y el desarrollo jurisprudencial de carácter obligatorio sobre los casos sujetos de análisis dentro de esta sentencia. Y los legitimados activos tienen enfermedades catastróficas como tal y se encontraban en una condición de doble vulnerabilidad. Tenemos en cuenta que la Constitución establece que las enfermedades catastróficas de las personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, son sujetos de protección reforzada. Y dentro de esto, las personas que presentaron este habeas corpus estaban con enfermedades catastróficas como es una enfermedad de insuficiencia renal crónica y al estar privados de libertad, entonces son unas personas con doble vulnerabilidad. Dentro de esto se da ya el tema del desarrollo jurisprudencial de cuando un habeas corpus protege la integridad física, irradiando y progresando el derecho a la salud, toda vez de que el SNAI y el Ministerio de Salud Pública debía de dar las medidas necesarias referente a las enfermedades crónicas o catastróficas que tenían estos recurrentes a este garantía jurisdiccional y establecían que para que se dé una reparación, el Ministerio de Salud Pública debía otorgar estas PPLs la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de tratamientos eficaces y adecuados ¿para qué? Para cubrir
y dar tratamiento a estas enfermedades crónicas que hace mención en esta sentencia. Esta sentencia también desarrolla de manera prolija todo lo excepcional que tiene que ser el habeas corpus, en los cuales se tenga que disponer y se demuestre que el centro de privación de libertad no cuente con los mecanismos o un dispensario médico para cubrir, digamos, en este caso, diálisis de la PPL, y obviamente establece los lineamientos de esta sentencia de cómo se tiene que dar el tratamiento para el acompañamiento policial a un centro que pueda cubrir las enfermedades médicas. Ahora bien, en los casos en que, si bien no se puede dar el tema de un acompañamiento y sea de carácter excepcional, la alternativa sobre qué, sobre la privación de libertad, y se le conceda una medida alternativa, como digo, que puede ser presentaciones periódicas, pero se confunde, otro paréntesis dentro de este ámbito, que se confunde a veces el tema penal con lo constitucional. No es una revisión a la pena que una persona se hace beneficiar de una prelibertad, sino por el hecho constitucional se da esta excepcionalidad para que una persona salga. Dentro de esto, tenemos en cuenta que, a la luz de lo que establece el artículo 436 de la Constitución, la Corte Constitucional genera ya con esta sentencia, la 209-15 JH-2019, lo que es un precedente jurisprudencial constitucional. Y en vista de que el Estado es el que tiene que precautelar y es garante de la posición especial de las personas privadas de libertad, establece cuál es la excepcionalidad para dar los cambios de una persona privada de la libertad, y obviamente cuando se da la liberación por temas de enfermedad, sin confundir lo constitucional con lo penal. Ahora, esto es solo cuando se encuentre debidamente demostrado que el centro de privación de libertad no pueda brindar las facilidades necesarias a la persona privada de libertad que acceda a los servicios de salud que requiere dentro del mismo, es decir, no hay un dispensario que pueda darle diálisis de esta persona, ¿no? Otro precepto que hace la Corte dentro de esta sentencia es que tampoco se puede acceder a dichos servicios fuera del centro de privación de libertad en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, ni con el resguardo, como había hecho mención. Y como tercer punto, es precedente, es esencial determinar que no tiene que ser delitos en los cuales sean de conmoción social, delitos de gravedad, delitos en contra de la integridad sexual, no pueden entrar para poder aplicar estas medidas alternativas. Ahora bien, dentro de las enfermedades mentales, la Corte Constitucional hace mención a la sentencia establecida sobre cuáles son los casos. En esta sentencia que se hace mención fue ponente la jueza Carla Andrade, que habla sobre la prisión preventiva a personas con enfermedad mental, y dentro de la sentencia 718 JH y acumulados del 27 de enero de 2022, la Corte revisa acciones y habeas corpus propuestas por personas que sufren una enfermedad mental, en este caso de esquizofrenia contra quien se dictó prisión preventiva, y luego hace un análisis correspondiente que su estado de enfermedad mental hace que se dé una vulneración a su integridad física y psíquica con la prisión preventiva. Ahora bien, siguiendo con las protecciones que hace la garantía de habeas corpus, podemos tener en cuenta la posible desaparición forzosa. Esto es lo que ya establece la Constitución en su artículo 90, que también procede contra estos hechos. Ahora bien, llegando ya al habeas corpus correctivo, es necesario establecer que no se encuentre establecido de forma expresa en nuestra Constitución, no está tipificado en la norma positiva, y en nuestra legislación es una garantía constitucional que ha ido desarrollando a través de qué? Del derecho, como digo, que genera la Corte Constitucional del Ecuador. Y dentro de este parámetro tenemos que tener en cuenta que en el ámbito latinoamericano, nuestra sentencia, que es
como quien puede decir, el faro para que se dé la aplicación en nuestra constitución, en nuestra legislación ecuatoriana, remonta a nuestro país vecino, que es Perú, referente a una sentencia de fecha en la cual establece el tribunal de este país en el expediente 2700-2006 PHCTC en la ciudad de Lima. Es una sentencia del Tribunal Constitucional que efectivamente hace un análisis en el caso concreto que previamente a resolver la cuestión de fondo, este tribunal estima pertinente señalar que en este proceso constitucional de habeas corpus no solo se protege la libertad física, y es lo que manifestaba al inicio, no es solamente la libertad física, psíquica, los casos de tortura, sino también que ya va más allá y su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. Se tutela efectivamente la amenaza o un acto lesivo del derecho a la vida, a la integridad física, la integridad psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hayan recluidas en establecimientos penales. Esta sentencia del Tribunal Constitucional peruano también hace un análisis sobre que es legítimo que ante la afectación de tales derechos fundamentales o de aquellos derechos fundamentales en los cuales directamente sean conexos al de la libertad personal o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, se genere una consecuencia directa de la situación privada, de la privación o restricción del derecho a la libertad individual. Pueden ser protegidos a través de este proceso de habeas corpus que empieza ya con la tipología elaborada por la doctrina como habeas corpus correcto. Ahora bien, esto es lo que manifiesta el Tribunal Constitucional peruano. Y dentro de el hito constitucional en la cual la sentencia que da origen, se puede decir. Es un caso muy peculiar que sucede aquí en Ecuador, referente al denominado caso Mona Estrellita, en el cual es un caso que el 27 de enero la Corte Constitucional declaró a los animales silvestres como sujetos de derechos de protección. En el caso Monita Estrella, que es un poco curioso, que se presenta un caso de habeas corpus por una monita denominada de nombre Estrella, y la Corte Constitucional dentro de este caso, en síntesis, la mona había vivido en Ambato por 18 años con su cuidadora, su madre, se podrá decir, Ana Beatriz Urbano, mujer que percibía su cuidado, su atención, y según dice esta sentencia, Estrellita se convirtió en su miembro de la familia. Ahora bien, en el 28 de septiembre del 2018 se hace una intervención por parte del Estado, del Ministerio de Ambiente, y se llevan este animal silvestre a un zoológico en la ciudad de Baños. Ante esto, la que figuraba como su madre, la señora Beatriz Urbano, procede a presentar un recurso de habeas corpus, toda vez de que manifestaba la Constitución del 2008, la naturaleza es sujeta de derechos, y aduciendo este hecho, se procede a presentar esta garantía jurisdiccional. Ahora bien, se procede estar con esta garantía, pero por el hecho de dejar de lado su conexión, su relación entre el animal y la accionante de esta acción, la mona baja de peso con desnutrición y fallece. Obviamente, no procede esta acción de habeas corpus, ya que el cadáver no puede ser sujeto de devolver el cuerpo, ya que no es un ente vivo, pero con estos antecedentes empieza la Corte a hacer ¿qué? Un análisis sobre la tipología y cuáles son los hechos que pueden ser considerados dentro de el habeas corpus, que en el caso concreto se determina en la sentencia 253, que es el caso Monita, quedado sobre la procedencia de la acción de habeas corpus y las tipologías de los mismos. Si bien la jurisprudencia comparada, como fue el caso de Perú que he traído a colación, y la doctrina se han sistematizado sobre estos hechos varias tipologías de la acción de habeas corpus.
en vista de su finalidad que ésta persiga y los derechos que quieran garantizarse dentro de la misma. Un habeas corpus puede ser restaurativo cuando éste se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona que ha sido indebidamente detenida. En el caso también hay un tipo de habeas corpus restringido, en lo cual se da en los casos donde la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que configuran una seria restricción para su ejercicio. Dentro del caso concreto, ya se arriba al habeas corpus correctivo establecida en esta sentencia del caso Monita Estrella, que el correctivo hace alusión a que en razón del cual se deje en claro que el habeas corpus no solo protege la libertad física propiamente dicha, sino también tutela otros derechos fundamentales, como hemos venido hablando, sobre la integridad física, sexual, las enfermedades mentales, catastróficas, como veremos más adelante. Y también hay la tipología traslativo, el habeas corpus traslativo, cuando se mantiene indebidamente la privación de libertad de una persona o se demora la determinación jurisdiccional que resuelva su situación personal y legal. También hay el tipo instructivo dentro de esta garantía jurisdiccional, en el cual establece varios casos donde no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida o desaparecida. Se da en los casos de las desapariciones forzosas que se conocen hoy, ¿no? Sino en estos casos también existe el habeas corpus conexo cuando el objeto del habeas corpus no se hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o la locomoción, pero sí tiene un grado razonable de vínculo o enlace. Ahora bien, dentro de lo que es ya el habeas corpus correctivo, hemos visto la tipología que existen, hemos visto la legislación comparada que hace alusión cómo se desarrolla esta figura, esta garantía constitucional, jurisdiccional, y se arriba a que no solamente es recuperar su libertad, sino dentro de esta irradiación y la progresión del derecho constitucional como tal, se puede determinar que también protege integridad física y dentro de esto la corrección como tal se da esta figura para poder nosotros presentar en los casos en los cuales se dé una persona con el hecho de una enfermedad catastrófica como tal, como se ha venido manifestando, en la cual tenemos también como el análisis ya dentro del habeas corpus es correctivo, no como se manifiesta, no está establecido, simplemente en la doctrina, en la jurisprudencia y en la convencionalidad. Ahora bien, según un autor que hago mención, Néstor Sogues, al referirse del habeas corpus correctivo, manifiesta que éste procura preventivamente o reparadoramente impedir tratos o traslados indebidos o personas detenidas legalmente, a personas detenidas legalmente. Es decir, si una persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad hace uso de esta garantía jurisdiccional. Ojo, no con el tema de confundir lo penal de un juez de garantías penitenciarias y de ejecución de la pena con un juez de garantías constitucionales. Eso se ha tratado, como dije anteriormente, un comentario personal. Se ha dado las ventas de habeas corpus correctivos, traslativos para obtener libertad y desnaturalizando a un juez natural dentro del ámbito penal para obtener la libertad. Ahora bien, en este sentido podemos manifestar que de manera inmediata se impide el posible eh, seguir cometiendo esta vulneración de derechos sobre lo que puede conllevar el habeas corpus para recuperar, apaciguar, prevenir y en este caso, como dice su nombre, corregir una situación de vulnerabilidad referente a la integridad de una persona. La integridad de una persona no simplemente es lo físico, sino también se irradia con el fin de qué, de lo físico con la enfermedad, de la enfermedad con la salud, y nos trasladamos a la Constitución, a la Ley Orgánica de Salud,
Y se establece varios parámetros también en la sentencia 365, como hice mención, cómo se tiene que evaluar y el proceder de cuáles son los tratos que son degradantes, cuáles son los tratos que son ajenos a una institucionalidad que les debe proteger, más no agredir y someter a las personas privadas de libertad. En ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta también que el Estado debe adoptar todos los medios necesarios para que exista una rehabilitación social adecuada de los recursos de los centros de privación de libertad, en los cuales esto implica directamente que debe contar con una infraestructura apropiada, la cual debe permanecer el reo de manera que pueda lograr una convivencia adecuada dentro de los centros carcelarios y dar el cumplimiento de la pena de una manera en la cual existe una total rehabilitación social, como estipulan los lineamientos en el Código Orgánico Integral Penal sobre la reinserción social en el ámbito laboral, profesional, etcétera. Dentro de esto, la garantía constitucional del habeas corpus correctivo es aplicable también a aquellas situaciones de personas que se encuentran, eh, perdón, detenidas arbitrariamente y agravadas las condiciones que se cumple su detención. En este caso, son condiciones que dan un desmedro dentro de sus derechos esenciales, como por ejemplo, ha habido casos en los cuales, dentro de la sentencia 365 que he hecho mención, analiza una serie de casos en los cuales voy a permitirme dar lectura en lo que desarrolla la Corte referente a estos casos como tal. Es una sentencia exactamente de 107 hojas, que es, como he manifestado, esencial sobre los temas de cómo la Corte Constitucional desarrolla las violaciones y vejaciones que se dan a estas personas referente a los antecedentes que tiene el habeas corpus, sobre el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, el derecho a la integridad, sobre la tortura y el trato cruel e inhumano y degradante que a veces se ha dado en casos en los cuales la fuerza excesiva por el maltrato que tienen los guías penitenciarios con algunos PPLs y la protección constitucional del derecho a la integridad personal. A veces también el aislamiento que se les da a las personas privadas de libertad tiene que ver también esta sentencia con la prevención de la violencia y el uso progresivo de la fuerza para poder llevar el orden dentro de las cárceles. Y también podemos darnos cuenta sobre esta sentencia, que es un manual, se podría decir, para poder nosotros poder fundamentar referente a casos para presentar una garantía jurisdiccional de habeas corpus en la tipología de un habeas corpus correctivo. Ahora bien, esta sentencia hace mención que las personas privadas de libertad pueden no, si bien están privadas de libertad, no son las llamadas a ellas por sí mismo presentar, sino puede ser una tercera persona que tenga conocimiento, es decir, para su legitimación activa de un habeas corpus correctivo, cualquier persona la puede presentar si está en conocimiento de la misma a actos que menoscaben el derecho a la integridad personal de una persona privada de la libertad, y esto no excluye ningún tipo de mecanismos o formalidades para la presentación. Referente a las condiciones especiales, establece la Constitución y reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad. Esta sentencia hace un desarrollo sobre el artículo 51 de la Constitución en los casos de que si son transgredidos los siguientes presupuestos, sería factible y aplicable el habeas corpus correctivo, es decir, lo que establece el artículo 51 de nuestra Carta Magna es que ninguna persona privada de libertad puede ser sometida a aislamiento como sanción disciplinaria, a la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho, a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad, a contar con los recursos humanos, materiales y necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, a que se garantice también la atención de sus necesidades productivas, alimentarias, recreativas,
recibir un tratamiento preferente y especializado, como se manifestó antes, sobre la doble vulnerabilidad y la protección reforzada que ejerce el Estado sobre estas personas, y referente a lo que hablamos también sobre las personas con discapacidad, la protección de niños, niñas y adolescentes, sobre los vicios y los hechos sobrevinientes dentro de los casos excepcionales que se puede dar la presentación de un caso de habeas corpus. Siguiendo en este hilo de ideas sobre esta sentencia, que es, como digo, un manual para poder dar un entendimiento al momento de fundamentar una garantía constitucional sobre la acción de habeas corpus correctivo, es necesario establecer los lineamientos sobre la inmediatez y celeridad que debe de tener este habeas corpus, ya que tienen que ser medidas oportunas para garantizar lo que establece la Constitución sobre la seguridad jurídica en nuestro artículo 82, las garantías del debido proceso en todos sus numerales y literales establecidas en el artículo 76, en los artículos que establece que todas las servidoras y servidores públicos tienen que dar aplicación directa y eficaz con lo manifestado en el artículo 426 de nuestra Constitución, y sin dejar de lado también lo que establece el artículo 11 sobre la aplicación directa y eficaz de los principios que siempre tengan las personas en el territorio ecuatoriano. Ahora bien, podemos llegar ya a la parte final, sin ser tan cansón, con unas conclusiones referentes a lo que conlleva el habeas corpus. Las conclusiones establecidas dentro de esta disertación se puede tomar en cuenta que la evolución que ha tenido esta institución jurídica del habeas corpus en nuestro país ha sido determinante para garantizar y proteger los derechos de las personas privadas de libertad, ya que en primer momento esta garantía se tramitaba, como pudimos ver en la evolución, ante no jueces, sino alcaldes, presidentes del consejo, etcétera. Pero en el 2008 establece todos los lineamientos en el artículo 89 sobre la garantía del habeas corpus, y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 43, perdón, sobre qué es y cómo se aplica. Referente al habeas corpus como garantía constitucional, podemos establecer también que ha habido un avance significativo para poder aplicar en los diferentes casos. Ya no existe positivamente los subtipos ni tipologías, pero de acuerdo al caso podemos tomar en cuenta el correctivo, el transfrativo, el restaurativo, el conexo, que ya se ha dado mención, para las personas que estén referentemente privadas de la libertad. En el subtipo que nos ha traído a colación esta disertación sobre el habeas corpus correctivo, tiene la finalidad, como hemos visto, de proteger y prevenir actos lesivos contra las personas privadas de libertad en el ámbito de su integridad física, irradiado con la salud, referente a este hecho. Ahora bien, como medida de las necesidades penitenciarias, también podemos establecer que el habeas corpus correctivo es el mecanismo adecuado y eficaz para evitar graves violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad, para no menoscabar la vulnerabilidad, como he manifestado, de ser personas que puedan tener enfermedades catastróficas y personas que estén privadas de la libertad. Referente a esto, el habeas corpus correctivo tiene que ser siempre una herramienta en la cual sea para personas que en verdad lo necesiten, con el fin de garantizar una imparcialidad judicial, ya que hemos visto, como digo, el abuso del derecho en el mal uso referente a estas medidas de protección. Referente al tiempo también que se han tomado, me imagino que todos estaban pendientes del fútbol, hemos quedado empates, a todos también quienes han hecho lo posible por conectarse pese a esta temporada que hemos estado con los cortes energéticos. Yo les agradezco por su atención. Mis contactos aparecen en pantalla referente a cualquier consulta, cualquier duda que hayan tenido sobre las diapositivas. Yo puedo también pasarlas, dejaré mi correo dentro del chat para poder compartir referente a las sentencias que son
como digo, esenciales para poder tener un entendimiento en la interposición de estos recursos jurisdiccionales, como es del habeas corpus, y su desarrollo que hemos visto el día de hoy, como es el desarrollo del habeas corpus correctivo. Agradezco de nuevamente la invitación y la atención brindada. Mi correo lo dejo en el chat. Cualquier duda estoy presto a contestar. Listo, doctor. Sí, pues en estos momentos voy a abrir una pequeña ronda de preguntas para las personas que se encuentran aquí en sala de Zoom, que por favor puedan levantar su mano virtual y pues yo les daré paso para que realicen su pregunta, ¿no? Eh, Eso es. Entonces los invitamos a que puedan No sé levantar si su puede mano hacer las virtual. preguntas a través de la modalidad de levantar la mano o a través del chat. Yo estoy presto a cualquier duda. Si no, Claro. listo. La sentencia que desarrolla los tipos de habeas corpus es la denominada caso Monite Estrella. Tal cual, el número de sentencia es el 20, el 253-20 JH-22. La jueza ponente, la doctora Teresa Núquez Martínez, ha sido una pregunta que ha sido a través de, el chat. Listo. No sé si tenemos En una el más. caso de las personas, sí tiene que ir a una casa de salud mental con el fin de precautelar, obviamente, el cumplimiento de una restricción de movilidad al estar en una prisión preventiva, pero siempre y cuando se le dé el tratamiento adecuado. Estas han sido las preguntas que se han podido evacuar referente al chat. No sé si tienen alguna otra pregunta, sino agradecer nuevamente y damos por finalizado la disertación dentro de esta tarde y noche. Sí, me llega una pregunta por interno. Aquí dice, excelente ponencia, estimado doctor Ángel. Soy estudiante de Derecho y quisiera conocer su criterio en relación a la desnutrilización de esta garantía jurisdiccional por parte de los abogados a la hora de tratar de sacar sí o sí a sus clientes de las cárceles. Desnaturalización. Sí, no sé si hay, el abogado Alan Mera tiene una pregunta. Está alzando Sí, la mano. Le habilitan para poderle escuchar. ya, en estos momentos. Listo, ahí por favor, abogado Alan, puede activar su audio. Muchas gracias, buenas noches ante todo. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, formule su pregunta. Doctor, primero agradecerle su ponencia, ¿no? Muy claro todo lo expuesto por usted, pero tengo un inconveniente, doctor. Acá yo soy de la ciudad de Puerto Viejo y yo presenté un habeas corpus por una decisión, una resolución que emitió un juez de primera instancia a la suspensión condicional de la pena. Él aceptó la suspensión condicional y como condición puso la reparación integral y otras más establecidas en el 631 del COI. Resulta que el juez manifestó en su resolución que no podía salir en libertad mi cliente hasta que no pagara la reparación integral a la víctima. Entonces, esto para mí fue como que alertó que debería yo plantear una acción constitucional de habeas corpus y en sí la planteé ante la Corte Provincial acá en Manabí y la Corte me negó y apelé y esto fue a Quito. En Quito, la Corte Nacional revocó la resolución de la Corte Provincial y le dio la libertad a mi cliente por considerar de que se había vulnerado el derecho a la libertad. Posteriormente, aquí va una cuestión, doctor, que la víctima es hermana de una juez acá en la sala de, de Puerto Viejo, en la sala de lo penal. Y la víctima, la fiscalía ya no nunca más, dice uno, interpuso ningún otro recurso, aceptaron la resolución de la Corte Nacional. La Corte Nacional mandó a pagar una indemnización al juez
que yo siempre dije que no solamente debería el juez pagar la indemnización, sino también el tribunal de la Corte Provincial, que también negó. Pero en sí, una vez que la juez de garantías penitenciarias ya aboca conocimiento, porque ella es ahora la garante, ella a pedido de esta juez de la Corte Provincial revocó lo que la acción constitucional y manifestó de que porque no se ha pagado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta reparación Reparación integral, integral. la reparación integral se revocó lo que la Corte de la Corte Nacional le había dado la libertad. La pregunta, doctor, es hasta qué punto, ¿verdad? Una juez de garantía penitenciaria puede revocar dice una resolución, una sentencia de habeas corpus de la Corte Nacional. Gracias, doctor. Bueno, una pregunta primero gracias por la pregunta y una pregunta muy extensa en la cual de lo que se ha escuchado detenidamente hay varios hierros jurídicos toda vez de que si bien la única persona que es el titular de la acción pública conforme al 195 de la Constitución es Fiscalía, es la única llamada a poder tener interés sobre si una persona está o no está haciendo la ejecución de la pena dentro de un centro carcelario. Ahora bien, la víctima solo está referente a qué? A la reparación integral que impulse el proceso. Dentro de este hecho, sí me llama mucho la atención que la víctima esté insistiendo sobre hechos en los cuales se mantenga la pena privativa de libertad, pese a que haya sido concedido el tema referente con una acción constitucional. Ahora bien, como había manifestado en mi disertación, si una persona atenta, incumple una decisión legítima de autoridad competente, no solo transgrede el artículo 426, sino referente a un tipo penal que está establecido en el artículo 282, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y dentro de los hechos fácticos que ha sido debidamente escuchado su pregunta, estimado colega, podría caer referente a ese hecho de un delito al no dar cumplimiento y al tratar de revocar a la vez de que también se puede suscitar un hecho sancionador por parte del ente regulador a jueces que es el Consejo de la Judicatura sobre un hecho de error inexcusable, que en este caso también puede ser prevaricato rogándose funciones que no le competen, al no dar cumplimiento de ejecución de una sentencia y revocar la misma, según el hecho que usted me comenta. Espero que haya podido absolver su pregunta, estimado colega. Muy bien, doctor. Pues creo que ya no tenemos más manos levantadas. Eh, en el chat de Zoom dice una pregunta, si nos puede mencionar los tipos de habeas corpus que existen. A ver, referente en la Constitución, en el artículo 89 y en el artículo 46 solo hace alusión a lo que es el habeas corpus de recuperar la libertad de una persona, pero dentro de la disertación he podido leer lo que manifiesta la sentencia del caso Monite Estrella, que es la sentencia 253-20, que específicamente en su párrafo 188 desarrolla cuáles son las tipologías de tipos de habeas corpus. En este caso son el habeas corpus correctivo, como es el objeto de esta disertación, el habeas corpus restaurativo, el habeas corpus también conexo, el habeas corpus restringido, el habeas corpus traslativo y el instructivo. Esos son los tipos de habeas corpus que se han desarrollado y obviamente se van a seguir profundizando y determinando cuáles serían los lineamientos a futuro. La sentencia que da origen, que da las pautas, que da el faro para la tipología de habeas corpus es la sentencia 253-20J H-2022, que ahora lo voy a poner referente en el chat para que tengan conocimiento. Esa es la sentencia precisamente en el párrafo
168 el desarrollo en el cual se da la descuerpo. Sí, obviamente la destitución, pero se lleva a un proceso referente a una investigación por parte de un proceso sancionador que lo ejecuta la Corte, el Consejo de la Judicatura y obviamente conlleva la destitución. No es- Muy bien, estimado doctor. Pues de esta manera vamos a culminar con esta ronda de preguntas y agradecerle por dar respuesta a las inquietudes de nuestros participantes y por tomarse el tiempo también de estar aquí con nosotros dictándonos sus conocimientos. Le deseamos éxitos en su vida profesional. Sí, diga, doctor. Sí, justamente acabo de ver revisando el chat una pregunta que hace Carmita Castro. Agradecerle porque todo el tiempo de escuchar la ponencia, que ha sido obviamente lo más clara, lo más sucinta, y espero que haya sido entendible a todo el auditorio, referente a la pregunta, dice, ¿por qué hacemos valer los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales del delincuente y los operadores de justicia? ¿No actúa de la misma contundencia para la víctima? Ahora bien, dentro de la especialización que uno hace en el ámbito penal, siempre me han hecho la pregunta de que si llega una persona que ha cometido un delito de propia mano, en el caso que está tipificado en el 171, en el 141, se podrá decir, uno está estableciendo que toda persona, sea culpable, haya cometido delitos, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a los derechos humanos, tiene derecho a los derechos fundamentales que sean respetados, que sean precautelados, y no solamente en el ámbito espacial del territorio ecuatoriano, sino Ecuador ha suscrito varios convenios y tratados internacionales como el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales establece que toda persona tiene derecho a un proceso justo y en los cuales aplicar estas garantías y que se apliquen el principio del amparo directo y eficaz de sus derechos. Entonces, a veces se tergiversa el hecho de que los delincuentes tienen más derechos que la víctima por el hecho de que se precautela cuando hay un linchamiento y dice, no, pero si la acaba de agredir o acaba de matar, tiene que tener la misma pena. Con la vara que mide será medido. Entonces, no podemos caer en el hecho de que se tiene que dar una venganza por la propia mano. Para eso existe el jus puniente, para eso existe el derecho penal, para eso existe una etapa procesal de investigación previa, de instrucción fiscal, evaluatoria y preparatoria a juicio, de un juicio. Entonces, el derecho penal, si bien establece el jus puniente, prevalece que los derechos del imputado, derechos del enemigo, como establece Roxin, se tienen que precautelar. Entonces, a veces se tergiversa que tienen más derechos los presos que las víctimas, simplemente porque no se lleva un adecuado recurso, un adecuado proceso en los cuales hay herramientas en las cuales la fiscalía otorga a las víctimas un sistema de protección de víctimas y testigos y a veces de conocimiento de algunos profesionales del derecho hace que se vea de esa manera. El derecho Muy bien, doctor. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido todo, ¿no? No creo que hay más preguntas en el chat. Ya, listo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, doctor, y pues deseándole éxitos en su vida profesional. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Una buena noche. Muy buenas noches, doctor. Muy bien, estimados participantes, de esta manera pues damos por finalizada este día, esta noche de ponencia y y en estos momentos, con respecto al registro de asistencia, no se los vamos a enviar en esto, o sea, por el chat de Zoom, sino por el chat grupal, porque hay algunos compañeros que se han quedado fuera de la clase debido al racionamiento de energía. Entonces vamos a ser, pues, un poco amplios con respecto a este tema y vamos a enviar el link de asistencia para ellos también. Esta clase va a ser descargada y subida también a Facebook para que las personas también lo puedan visualizar ahí, ¿ya? Entonces, estén pendientes al chat grupal, el link de asistencia será pasada por ahí, asimismo la grabación de esta clase también en Facebook, y pues de esta manera nos despedimos y gracias por acompañarnos en esta noche. Cualquier información por el chat grupal. Muy buenas noches con todos.